En la semana, en el transcurso de este fin de semana, les dejé el contenido temático de lo que es la materia de teoría del delito, para que ustedes tengan el conocimiento de los temas que se van a abordar en esta materia, ¿sí? Ahorita ya llevamos hasta el tema 3. Si ustedes se fijan, dentro de ese contenido temático, tenemos la combinación de varios temas, ¿sí? Por cuestión de tiempo. Por ejemplo, si estamos viendo la acción, ahí mismo en las clases hemos estado viendo la ausencia de esa acción, los ejemplos y el cómo se percibe jurídicamente cada uno de estos temas, ¿sí? En cuanto a lo que vamos a ver hoy, pues es la continuación del tema anterior, ¿sí? Nos quedamos nosotros en omisión. Entonces, en base a, a lo que ya veníamos viendo con la acción, vamos a ver la parte de la omisión, de qué se trata, cómo se lleva a cabo y cuáles son las consecuencias de, ¿sí? Vamos a comenzar con tipicidad para ir avanzando poco a poco. Entonces, ese es como el panorama de este campo temático que nosotros tenemos y que vamos involucrando con los ejemplos, por ejemplo, que ustedes ya llevaron de tarea. Y entonces ahí está la secuencia que se va abordando en estos temas, sobre todo por cuestión de tiempo, para concluirlos o llegar hasta donde nos permita de manera más específica y clara, ¿verdad? Voy a compartir mi pantalla para compartirles el juego de diapositivas del tema de hoy. Es un tema, déjenme aceptar a sus compañeros. Es un tema de lo que nosotros hemos estado hablando, un tema breve. Buenos días a los que van llegando. Buen día. Es que no se terminaba la otra clase, maestra, una disculpa. No se preocupen, no se preocupen. Inicié la grabación porque ya ven que el tiempo de Zoom no nos permite tanto tiempo. Pero bueno, les estaba comentando sobre todo del campo temático que se abrió en la plataforma para que ustedes lo chequen, ¿vale? Para que sepan todos los temas que vamos a estar abordando y los que ya hemos estado abordando, ¿vale? Ok, muchas gracias. En cuestión del tema de hoy es la continuación de lo que ya estábamos viendo y vamos a comenzar a compartir pantalla para comenzar con la omisión. Sobre los ejemplos que ustedes hicieron, me gustaría que compartieran alguna opinión o algún punto de vista respecto a la acción en esta parte de manera personal, si ustedes ya ya lo han vivido, ya lo han trabajado, ¿sí? Sí quisiera que me compartieran alguna parte de esto. Maestra, de parte de todos le pido una disculpa porque no acababan la clase, pero ya estamos aquí listos para hacerlo. Muchas disculpas, muchas gracias y muchos todos. No se preocupen, así es esto. Y ya ven que no tenemos el tiempo tan controlado. Entonces, No, sí. ahorita continuamos, no le hace que en otro Zoom con la siguiente parte de la grabación. No se Yo preocupe, nosotros yo le dijimos de su parte que usted dijo que la cerrara. Así. No, lo hice por esta parte, pues, del tiempo, sobre todo de la grabación que hay que compartir. Pero sí, pues no le hace que subamos las dos partes, no hay ningún problema. Entonces, ahora sí, compártanme cómo les fue con su tarea. ¿Qué opinión tienen respecto a los asuntos que ustedes pusieron, sobre todo sus ejemplos personales, no tanto el que se vio en clase? Yo, en cuanto a los ejemplos, en teoría del delito se me hace bastante interesante. Bueno, hay varios autores que comparten las teorías de que son 3, 4, o el mismo código penal te establece que son 4 y se fregó. Pero se me hace mucho más completo tomar 7 elementos, por la cuestión de que tanto el que lo detengas en flagrancia es un elemento, porque si no, no lo procesas. Y en cuanto a la acción, dentro de los dos ejemplos que nos puso, considero que el primero no hubo acción, pero el punto, porque no, más bien la acción va encaminada a una voluntad,
pero es una comisión por omisión como tal. No existe la acción, pero aún así hay delito porque también tomó negligentemente la opción de manejar a pesar de estar cansado. No habría acción, pero aún así existiera un delito como tal, porque pudo haberlo a lo mejor, digo, a lo mejor tomándolo como payasamente porque faltaron algunos elementos, pero pues es un ejemplo. Pero no tenemos elementos exactos de decir, ay, fue la noche, tantas cosas. Pero yo considero que no hay como tal una acción. Y en el otro ejemplo, tampoco, más que nada por la fuerza física irresistible, que sabemos que lo impulsó para que pudiera empujarlo a través de una fuerza externa, y fue lo que ocasionó que aventara al ancianito y se lesionara. Pero pues, en ambos casos no existe la acción, porque la acción deriva de una voluntad, y la voluntad es de causar el daño, y es el elemento de la imputabilidad, que quiero y entiendo lo que estoy haciendo, y a pesar de ello, lo realizo. Pero pues en este caso la acción no hay una acción ante una carencia de voluntad de la gente. Es cuando. Bien, exactamente, es esta parte de la voluntad, ¿sí? Los factores que veníamos viendo respecto a esos dos puntos, que es el factor externo y el factor interno, ¿sí? Y no existe precisamente esta parte de querer llevar a cabo cierta acción, ¿sí? Entonces, no la hay por tanto, ¿sí? Muy bien, ¿alguien más que quiera compartir su opinión? Escójalos por dedazo. Sí, ¿verdad? Porque nomás uno, nomás ocupamos una opinión, ¿eh? Muy bien. Bueno, vamos a iniciar con lo que es la omisión, ¿sí? Sobre todo porque ya nosotros tenemos bien identificado qué es la acción. Vamos a hacer un breve recordatorio de la omisión, qué tipos de omisión consideramos y cómo podemos manejarlos con estos ejemplos, ¿sí? Tenemos aquí una breve definición, o más bien de manera muy específica, qué se considera omisión, ¿sí? Y aquí tenemos que es la forma de proteger bienes jurídicos, entonces, por parte del legislador, a través de normas prohibitivas que ya existen, que nos dicen qué no debemos realizar, ¿sí? Que existen en un tipo penal. Y entonces existe esta parte de la omisión también, que ya están esas normas, nada más que aquí tenemos un carácter imperativo, ¿sí? A manera de interpretación. Entonces, en ese ordenamiento, en esa realización, en esa conducta, ¿cuál es la obligación de no hacer o de hacer? ¿Sí? Que es estos dos puntos importantes, donde entonces la conducta se genera de manera pasiva, ¿sí? O de manera activa. Entonces aquí, en la realización de esa conducta, ¿cuál sería ese modo imperativo o ese modo o ese carácter que determinaría esa conducta de omisión? ¿Cómo pudiéramos determinarlo nosotros? Si estamos hablando de hacer y de no hacer, ¿cómo se pudiera definir entonces la omisión? Maestra, es que en el caso del delito por omisión es cuando existe un deber de hacer por parte de la gente, que es en este caso como en un ejemplo muy sencillo, que es el delito de abandono de familiares. Tú tienes la obligación de proporcionar alimentos a los menores, o por los que tienes obligación de hacerlo jurídicamente. En el caso de que tú no pagues o no hagas la mínima intención de hacer el retribuir los alimentos, pues primero nos vamos a una cuestión meramente civil, porque siempre te dicen lo mismo, no, esto es civil, métete a lo familiar y pobre. Pero vas y lo requieres, y la persona, el hombre o la mujer, se sale de trabajar con tal de no pagar, ahí ya entra en una conducta que es la comisión por omisión. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo lo posible por no hacer algo, que es mi obligación de pagar. Así que ahí entra la cuestión imperante, y donde ya causa, en vez de ser ilegal, porque I o A es falta de legalidad y lo puede suplir con un proceso, en este caso familiar, pasa a ser una cuestión antijurídica, va en contra de la norma, va en contra de un deber jurídico tutelado, que es el deber de el sano desarrollo de la familia y cosas de eso. Así que ahí es donde entra la comisión por omisión, y por eso se considera una conducta punible.
Ujú. Es cuando. Fíjense bien entonces cómo es omitir esa realización de ya un mandato legal existente, ¿sí? Y cómo entonces aplicamos ya ahora sí la pirámide que teníamos anteriormente, ¿sí? De una acción, de una conducta, de una voluntad, ya me pude pasar entonces a otro nivel donde puede haber tipicidad, donde puede haber antijuricidad, ¿sí? Que es lo que vamos a estar tratando conforme vayamos avanzando, ¿sí? Pero es precisamente esa parte. Y aquí tenemos esas clases de omisión, ¿sí? Tenemos la omisión propia o pura. Recordemos también en el Código Penal cómo nos maneja precisamente esta clase de omisión, ¿sí? Es como ya lo mencionaba. Existe esta clase de omisión, sin embargo, acuérdense que existe también esta parte de la doctrina, ¿sí? Entonces, conforme vayamos viendo y vayamos avanzando, tenemos teorías y tenemos también la parte práctica donde nos vamos a estarnos enfocando en ambas situaciones con los ejemplos que vayamos viendo, ¿sí? Aquí en esta parte tenemos la omisión propia o pura. Dice aquí que se castiga nada más la simple omisión del deber de actuar, ¿sí? Con esa simple frase que tenemos ahí, el deber de actuar, ¿cuál sería o cómo se realizaría esta clase de omisión? Yo aquí en esta diapositiva tengo un ejemplo, ¿sí? Pero ustedes nada más con esta frase, ¿cómo emplean esta frase en un caso práctico a la hora de una omisión del deber de actuar? ¿Sí? ¿Qué sentido le damos? Podría ser, por ejemplo, la omisión de una autoridad ante una investigación, cuando tiene una carpeta de investigación y el cual no realiza las diligencias necesarias o pertinentes al momento de estar investigando, por lo cual se puede decir que tuvo una omisión en el acto de investigación. Por lo cual aquí ya se daría el delito de la omisión de autoridad al momento de estar realizando una investigación. Que lo pueden llamar también como el mentado abuso de autoridad, que por abuso de autoridad fue omiso en realizar una investigación. Así es. Sí, fíjense entonces cómo el autor de este tipo de omisión, entonces se encuentra en esa situación típica, ¿sí? Ya estamos pasando al segundo paso, que es la tipicidad. Y entonces esa obligación que él tiene ya no se persigue, se incumple, ¿sí? Y entonces ahí es donde se llega a cometer esta clase de omisión, ¿sí? Tenemos aquí que el resultado entonces es la conducta pasiva, donde se produce un resultado dañino para ese bien jurídico que se tiene que proteger, ¿sí? Y el ejemplo que nos dio su compañera, pues es más que claro, ¿sí? Ahí estamos causando un daño y de manera meramente pasiva, ¿sí? O sea, estamos omitiendo nada más, no estamos realizando lo que debemos realizar y es como se lleva a cabo esta omisión, ¿sí? Y tenemos la omisión impropia o por comisión, ahora sí. ¿Sí? Y entonces aquí está este impedimento de un resultado. ¿Qué tipo de resultado? También ya mencionábamos por ahí un ejemplo, ¿sí? El ejemplo que mencionaban de los alimentos es similar, ¿sí? Aquí tenemos entonces un bien jurídico y dice aquí entre comillas, quien omite impedir un resultado que tiene el deber jurídico de evitar, responderá como si lo hubiera producido, ¿sí? ¿De qué manera respondería como si lo hubiera producido? ¿A qué se refiere esta parte? ¿No sería en este caso como cuando una persona tiene el deber de, en el caso de abandono de personas, que es, tú atropellas a alguien y en este caso lo dejas porque dices, ay, pues a lo mejor no me cachan y tontamente se me cae la placa del coche o se lo dejo incrustado en la cabeza al vato o algo? Y también te acusan como si lo hubieras hecho. En este caso, yo tenía el deber de auxiliarlo a pesar, y de hecho es una cuestión que atenúa el delito, el que te quedes a la investigación. Y en el caso de que te vayas, el delito pasa a ser de querella, a ser de oficio. Y de hecho te persiguen durante más tiempo, de 6 meses, pasa a prescribirse conforme a las normas del Código Penal del Estado. Así que tuviste la obligación de hacerlo y aún así te valió y sabías que tienes que quedarte y te fuiste.
Ahí es la omisión por comisión. Así es, ¿sí? Y entonces ahí ya tenemos un resultado que se produjo a raíz de eso y ya entonces una posición de esta omisión, ¿sí? Donde básicamente tenemos esta consecuencia que se genera a partir de aquí, pero con el mismo resultado, el mismo daño, ¿sí? Como si se hubiera llevado a cabo ese delito con esa voluntad, ¿sí? En una de sus actividades del día de hoy que voy a dejarles en plataforma, vamos a tratar, o bueno, vamos a buscar más bien en el Código Penal Federal 10 delitos, ¿sí? Aquí dice que los transcriban. No es necesario que los transcriban. Pueden copiarlos y pegarlos, ¿sí? Pero sí es necesario que ustedes señalen esa conducta o esa acción que se está mencionando en ese delito. Yo aquí les puse un ejemplo, ¿sí? Les puse el ejemplo de violación y entonces tenemos ahí mismo la palabra que nos interesa, que nos está señalando esa conducta o esa acción, ¿sí? Es específicamente la realización de esa conducta, ¿sí? Y vamos a hacer, aquí no viene la indicación, pero igual se los voy a poner en la plataforma al revés, ¿sí? 10 delitos donde estemos generando esta parte de la omisión, donde se pudiera llevar a cabo este tipo de omisiones, ¿sí? Para señalar también la parte donde está la omisión de cada uno de estos delitos, ¿sí? Pero esa sería la actividad que correspondería al día de hoy, para ya concluir con esta acción y esta omisión y la ausencia de todos estos, ¿sí? ¿Sí queda clara la actividad? Sí. Muy bien. Y vamos a comenzar con la tipicidad. Déjenme compartirles más grande la diapositiva. Y aquí tenemos ya la tipicidad, ¿sí? La definición. Dice aquí que es la descripción abstracta del comportamiento humano consciente y deseado, penalmente relevante, donde tenemos dos dimensiones, ¿sí? Una tipicidad objetiva y una tipicidad subjetiva. Similar a lo que teníamos en acción con los factores, que es el externo y el interno, aquí lo tenemos, pero de manera objetiva y de manera subjetiva. ¿Por qué? Porque tenemos también características visibles y tenemos características invisibles, ¿sí? Similar a lo que habíamos visto en acción, pero ya con otro enfoque, ya con otro punto de vista, ¿sí? Tenemos aquí en la tipicidad objetiva que se refiere a la acción y al resultado. Ahí tengo yo un ejemplo muy breve que dice, el que se apodera de una cosa mueble ajena, ¿sí? Y en la subjetiva, entonces, tengo estas características invisibles donde nos referimos a la motivación, ¿sí? Y hay dos implicaciones, el dolo y la culpa, ¿sí? Que también nos lo señala precisamente el Código Penal. Y también tenemos específicamente a qué se refiere cada uno, ¿sí? En el dolo, por ejemplo, tenemos la realización de ese hecho con conocimiento y voluntad. ¿Sí? Y en la culpa tengo la inobservancia del deber de cuidado. En este sentido, ¿cuál sería la tipicidad que se genera a partir del ejemplo que tenemos, que les dejé de tarea yo con el que se quedó dormido? ¿Hay tipicidad? ¿No hay tipicidad? ¿Hay objetividad? ¿No la hay? ¿Cuál sería aquí el sentido que le pondríamos a esa tipicidad? Si es que la hay. Porque recordemos que a veces, o ahí en donde nosotros estábamos en los ejemplos, no había algún tipo de acción, ¿sí? Entonces, para que exista esto, necesitamos primero evaluar si existe esa acción, ¿sí? A partir de ahí, entonces, identificar este tipo de tipicidad, objetiva o subjetiva, ¿sí? Ok. Vamos a tomar ese ejemplo, pero también me gustaría que pusieran de los que ustedes colocaron en sus tareas, ¿sí? Porque hubo ejemplos muy buenos. Entonces, para que también ustedes den su opinión y su propio punto de vista de cómo entonces nosotros acomodaríamos estos dos tipos de tipicidad, ¿sí? Estos dos fundamentos que necesitamos, ¿sí? ¿Alguien que quiera compartirnos su ejemplo? Voy a mencionar a los de las tareas.
Sí, menciónalos. A la Inquisición. A ver, Fernanda, algo que nos quieras comentar. Pues el ejemplo de por omisión yo puse de un accidente automovilístico, o sea que no tenía la intención de hacerlo, pero pues por su descuido de ir borracho, mató a una familia. Y en el de por acción, o sea que sí tiene toda la intención de hacerlo, puse de una persona que se iba robando así poco a poco cosas y ya al llegar a un grado muy alto y ya se dan cuenta y pues lo denuncian por el delito de robo. Aquí en estos ejemplos, ¿cómo acomodaríamos la tipicidad? ¿Cómo pondríamos la tipicidad objetiva y la tipicidad subjetiva? En el primero pues sería por culpa y en el segundo ya sería con dolo. Muy bien. Dentro de esa culpa y ese dolo, acuérdense que tenemos también las características visibles, ¿sí? La acción y el resultado. ¿Cómo vamos a fundamentar esa acción y ese resultado? Basándonos en estos elementos del delito, ¿sí? Ya tenemos el dolo, ya tenemos la culpa, ¿sí? Aquí nada más estas son las características invisibles, ¿sí? O sea, las que nosotros no vemos, pero tenemos que analizar para poder determinarlo. En las que sí vemos, en las que son evidentes, ¿cómo lo determinaríamos? ¿Cómo fundamentaríamos esa tipicidad? Pues sería el primero, ¿no? Objetiva. ¿Mm? En el segundo ejemplo y en el primero sería subjetiva. En el accidente que mencionamos, donde mata a la familia, ¿sí? ¿Cuál sería la tipicidad objetiva? Si tengo que es No, ahí la... más bien sería subjetiva, ¿no? Si tengo que es la acción y el Ahí sería resultado, ahí no tenemos entonces No, tipicidad pero subjetiva. sí se puede dar la subjetiva por la cuestión de la objetiva, Ujú, porque el elemento visible es las lesiones o el homicidio. Ahí es donde dice, ujú. es prácticamente lo que te está diciendo, que es a cualquier persona lo que le puede pasar. En este ok. caso, la objetiva sería, yo lesioné, y ya, porque el tipo penal es quien lesione o quien prive de la vida a una persona. El elemento subjetivo es la forma en cómo realizaste la conducta, que es dolosa, o sea, llevaste toda la intención, o culposa es sin observancia, que es negligencia, imprudencia o impericia. En este caso fue imprudentemente porque andabas borracho. Así que la tipicidad objetiva sería como tal el haber privado de la vida o lesionado, y la tipicidad subjetiva sería de forma que lo hiciste, que fue imprudentemente o negligentemente, más bien, porque si sabías que el alcohol altera tus nervios o altera tu capacidad de maniobrar un artefacto tan complicado como es un vehículo, y aún así lo hiciste. Así que ahí entran los dos elementos. Sí, Okay. Fíjense bien, entonces, generalmente la mayoría de todos los delitos que tenemos en el Código Penal va a tener estas dos dimensiones, ¿sí? Este tipo de consecuencia. Entonces, sí existe y sí la tipicidad objetiva dentro de a pesar de que entonces también tengo las dos implicaciones que son el dolo y la culpa, y tengo los elementos de la tipicidad subjetiva, ¿sí? Acuérdense nada más de esta parte, visible e invisible. Entonces, si yo estoy viendo esa lesión, si yo estoy viendo ese homicidio, si yo estoy viendo a lo mejor un robo en flagrancia, ¿sí? Tengo ahí entonces una acción y un resultado que es visible y que lo puedo ver, ¿sí? Que lo puedo supervisar, que lo puedo, entonces, ahora sí sancionar, ¿sí? Pero entonces ya cubrí todos estos elementos que forman parte de esa tipicidad, ¿sí? ¿Cuándo falta la tipicidad? Aquí es cuando les digo que, por ejemplo, en su contenido temático van a encontrar combinados estos temas. ¿Por qué? Porque aquí ya vamos a ver la ausencia de la tipicidad, ¿sí? O sea, es otro tema, pero lo vamos a ir viendo: tipicidad y ausencia, acción y ausencia, ¿sí? Tenemos entonces aquí cómo puede llegar a faltar esa tipicidad. Según lo que nosotros ya leímos anteriormente,
En los dos elementos, me regreso un poquito. En estos dos elementos que tengo de tipicidad objetiva y tipicidad subjetiva, según esto que yo ya tengo aquí, ¿cómo podría faltar esa tipicidad? ¿Por qué razón? Vamos con el mismo ejemplo, si quieren, el del accidente, ¿sí? ¿Cuál sería la razón por la que no pudiera entonces esa tipicidad caminar más allá o a un paso más de la pirámide? Pasar a otro paso, ¿sí? En el caso de la falta de tipicidad sería el punto de, bueno, la objetiva sería prácticamente si nuestro vehículo se averió Ujú. y esa falla no hubiera sido eh, atribuible a un hecho que haya sido realizado por el autor, en este caso, que es prácticamente, o me tronó una llanta y no tenía modo de saber en qué momento podía pasar, y pues estaban pasando por un cruce peatonal y no tenía la oportunidad de frenarme, venía a una velocidad permitida, cosas de esas, que no entre ya no raye en que caiga en la tipicidad. O sea, oye, ¿sabes qué? Se tronó la llanta, no pude frenar, pum, cayó. La subjetiva, pues prácticamente es ese punto. Elimina el do y la culpa, no sabe qué está haciendo. Pues también muy pocas veces las personas se preparan para decir, ay, si me tronó una llanta, déjale algo así para poder hacer que el coche no choque. O sea, también se evitaría la tipicidad subjetiva por el punto de que pues, no sabes cómo pudieras actuar en esa situación. Ni siquiera los que te enseñan a manejar, ¿cómo se llaman las autoescuelas? Te dicen, mira, en caso de que te truene una llanta, maneja así. Claro que no. Sí, Pero ahí se eliminarían los dos. ajá. Sería precisamente entonces esta incongruencia, ese es el término que le daríamos entre esa tipicidad objetiva y esa tipicidad subjetiva. Si de esta manera, por ejemplo, de que no nos preparan para esa clase de incidentes, justifican que ese es el objetivo principal también de identificar la tipicidad, justificar entonces esa ausencia de ese delito, de esos agravantes, ¿sí? De esos elementos que me permitan no llevar a cabo el siguiente elemento que ya estaríamos viendo como antijuricidad, ¿sí? Tenemos aquí entonces la falta de tipicidad objetiva y subjetiva, ambos con su concepto, ¿sí? El primero, donde no existe un resultado, una causalidad entre la acción y el resultado, ¿sí? Similar al ejemplo que ya mencionábamos. Y tenemos ahí una teoría, ¿sí? Que vamos a ver más adelante. Es la teoría de la imputación objetiva, precisamente, para determinar si esa tipicidad se considera o no se considera. Y tenemos la falta de tipicidad subjetiva, cuando el actor no sabe qué está haciendo y entonces tampoco hubiera podido hacer otra cosa, ¿sí? No podía saberlo. Lo que ya mencionábamos, por ejemplo, con lo de las escuelas de manejo, que no nos enseñan ciertas cosas en donde podemos a lo mejor rescatar alguna situación, ¿sí? Esa ya es meramente propia y conforme vamos agarrando práctica en el manejo. Entonces aquí tenemos ese pequeño punto en el que tenemos la tipicidad subjetiva y su ausencia, ¿sí? Y donde se elimina precisamente este dolo y esta culpa. Y tenemos ahí un término que es error invencible de tipo, ¿sí? Donde no tenemos nosotros en nuestras manos el manejo de esa situación. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Muy bien. Tenemos dos ejemplos, como lo hemos visto en los temas anteriores, respecto a esta tipicidad objetiva, ¿sí? Vamos a trabajarlos igual que los trabajamos en la clase anterior, los ejemplos, nada más que para que no se lleven tarea sobre los ejemplos, lo hacemos aquí y ya nada más se llevan los delitos, ¿sale? Aquí la falta de tipicidad objetiva, tenemos este ejemplo. María toma una cadena de oro que cree ella que pertenece a su prima para venderla, ¿sí? Y entonces, en realidad la cadena le pertenece a María y no a Carla, quien tiene otra muy parecida, ¿sí? O sea, era su cadena, pero pues, se parecía muchísimo. ¿Aquí tenemos una acción típica o no tenemos una acción típica? Si la tenemos, hay que mencionar los elementos subjetivos y objetivos. ¿Habría Maestra, o no habría? Mande, Marisela.
Yo ahí considero que, permítame, es que mi hijo me habló, pero yo ahí considero que como tal, la ley no condena, como le diré, la conducta interna. A lo mejor su intención era vender la de Carla y no la de ella, pero como tal, la ley regula exclusivamente el comportamiento externo. Y como tal, él ya vendió algo que le pertenecía, para mí no hay ahí ningún tipo de conducta delictuosa. Esa es mi percepción. En cuanto al otro, disculpe, me traía las manos ocupadas, estaba haciendo de almorzar al mismo tiempo de la clase, pero no me desconecté. Y yo sí quisiera opinar que en el ejemplo que usted nos dejó de tarea, yo ahí en el primer ejemplo, yo sí veo una conducta con acción, porque si bien no había una intención como tal, sí se produjo una conducta delictuosa. Para mí es lo que comentaba mi compañero, una comisión por omisión, pero cuando hay comisión por omisión hay una intención. ¿Sí me explico? Y al hecho de que precisamente él haya sido consciente de su cansancio, él era consciente de su no aptitud para conducir y aún sin embargo condujo. Entonces sí tiene que haber una repercusión y como tanto una sanción como culpable, pues ahora sí que en una culpable. Y en el otro ejemplo, que también dio era el otro, ya se me olvidó el otro. pero bueno, en el otro creo que era de, ay, recuérdenme por favor. Déjeme ver, porque yo sí mandé tarea, maestra, pero creo que yo la mandé mal, porque yo nomás especifiqué lo que viene siendo los dos ejemplos que usted nos dio. Yo los desarrollé y ahí externé ahora sí que mi opinión, pero yo no puse ejemplos más, yo no le entendí eso. Yo nada más los expliqué, por ejemplo. Y en el que Luis, ahí sí yo creo que fue un accidente, ahí sí como tal, fue como lo mencionaba también mi compañero, una conducta externa, y porque fue de fuerza mayor, él ni siquiera podía prever que lo iban a aventar. Para mí sí es ahí un hecho jurídico como tal, y para mí ahí sí no hay acción. ¿Y qué otra cosa iba a decir? Nada más, creo. Fíjense entonces cómo, dependiendo de estos puntos y de este análisis, podemos pasar al siguiente paso de la pirámide. Y cómo allá afuera en la práctica, de repente, por un elemento o por un punto de vista en el que nosotros tenemos este criterio también de los hechos jurídicos, a veces nos echan hacia atrás ese asunto, ¿sí? O simplemente no se admite en base a este criterio que nosotros vamos manejando y que nosotros vamos realizando, ¿sí? Aquí, por ejemplo, precisamente hablábamos de la conclusión, ¿sí? Estamos hablando en materia jurídica de si puedo pasar al siguiente punto de la pirámide o no para continuar con los elementos del delito, ¿sí? Y es como dice Marisela en este ejemplo. ¿Qué nos dice el Código Penal que va a sancionar? ¿Sí? ¿Qué nos dice el Código Penal que es un delito? Y entonces en base a eso, puedo yo generar si hay una acción típica y continuar o no lo hay, ¿sí? Y efectivamente, aquí tengo en estos elementos, chicos, si se corta la transmisión del Zoom, volvemos a entrar al mismo enlace. ¿Sí? Ok. Fíjense cómo tengo entonces aquí mismo ya descifrado, como en las diapositivas anteriores, esta parte de esta conducta y de esta tipicidad, ¿sí? Si es que la hay, todavía no llegamos a una conclusión. Tenemos ahí acción, ¿sí? María tomó la cadena. Y tenemos entonces una conducta, ¿sí? Una conducta que se señala de manera voluntaria y evitable, porque entonces tuvo la opción, ¿sí? Del sí o no tomar esa cadena. Y tenemos la tipicidad objetiva, la acción, el resultado y el nexo causal. Les comentaba yo que cuando yo comencé a trabajar
en un despacho de materia penal, a nosotros nos hacían hacer una listita así. Y en un pizarrón como el que tengo aquí atrás, hacían desarrollar todos los elementos, ¿sí? Porque precisamente por estas cosas y estas dudas que surgían respecto a los hechos jurídicos, ¿sí? Que si es un hecho jurídico, que es un acto jurídico, porque en la confusión de esos conceptos puedo caer en un error de estos elementos, ¿sí? Tengo aquí, por ejemplo, la tipización